Bienvenidos a tus mentores financieros. ¿Sabías que Donald Trump podría reconfigurar la Reserva Federal para controlar la economía de Estados Unidos? Descubre su estrategia radical y sus posibles consecuencias. Suscríbete, comenta, comparte y activa la campanita para no perderte de nada. El Partido Republicano ha logrado consolidarse como una fuerza dominante en el escenario político de los Estados Unidos, y con Donald Trump a la cabeza, su control sobre las instituciones del país parece más sólido que nunca. Tras ganar la presidencia, además de la Cámara de Representantes y el Senado, el mandatario cuenta con una capacidad de maniobra casi ilimitada. Dentro de este panorama, surge una estrategia económica que promete cambiar las reglas del juego. El intento de controlar la Reserva Federal, un organismo clave en la regulación de la economía del país. El contexto financiero de Estados Unidos plantea desafíos monumentales. La deuda nacional ha alcanzado niveles históricos, representando una carga significativa para las finanzas públicas. Hace más de 2 décadas que los intereses de esta deuda no ejercían tanta presión sobre el presupuesto nacional, y las proyecciones no son alentadoras. Las políticas económicas propuestas por Donald Trump pretenden agregar $7.5 billones adicionales a esta deuda en los próximos 10 años. Esto plantea una pregunta crucial: ¿cómo pretende financiar el presidente republicano un déficit de esta magnitud? La respuesta radica en un plan audaz: reducir drásticamente los tipos de interés oficiales. Este movimiento busca disminuir el costo de la deuda, permitiendo financiar las iniciativas económicas del gobierno sin un aumento proporcional en los intereses a pagar. Esta postura, que ha generado intensos debates, coloca a la Reserva Federal en el centro de la atención, ya que es la entidad encargada de establecer las tasas de interés. Aquí es donde surge el primer gran desafío para Trump. En teoría, la Reserva Federal opera de manera independiente del poder político, lo que limita la capacidad del presidente para influir directamente en sus decisiones. Jerome Powell, actual presidente de la Reserva Federal, ha sido una figura controversial en esta dinámica. Nombrado inicialmente por el propio Trump, Powell ha adoptado una postura que en muchos casos ha sido contraria a los intereses del mandatario. Esta relación tensa ha llevado a Trump a considerar un cambio en el liderazgo del organismo una vez que el mandato de Powell concluya. Sin embargo, la influencia del presidente no se detiene en la selección de un nuevo líder para la Reserva Federal. También podría modificar la estructura misma del Banco Central para facilitar una mayor alineación con sus objetivos económicos. Este intento de intervención directa sobre la Reserva Federal podría tener implicaciones significativas en la economía estadounidense. Reducir los tipos de interés de manera abrupta conlleva riesgos considerables, como un aumento de la inflación, especialmente si no se realiza con cautela. Un ejemplo claro de estas consecuencias se vivió durante los primeros paquetes de estímulo aprobados en la pandemia del COVID-19, que contribuyeron al incremento de los precios a nivel nacional. La relación entre Donald Trump y la Reserva Federal destaca dentro del complejo panorama político y económico que busca rediseñar. La independencia del Banco Central, un pilar para evitar la politización de la política monetaria, enfrenta desafíos ante los intentos de Donald Trump por modificar su funcionamiento. Entender estas dinámicas implica analizar no solo la figura de Jerome Powell, actual presidente de la Fed, sino también las maniobras legislativas y administrativas que los republicanos podrían emplear para ampliar su control. Un punto clave es la próxima designación del líder de la Reserva Federal tras el término del mandato de Powell. Trump podría elegir a alguien más alineado con su visión económica. Figuras como Kevin Burch o Kevin Hassett, cercanos a Donald Trump, están en consideración, mientras que nombres como Arthur Laffer, conocido por sus ideas fiscales radicales, también se mencionan. Este cambio podría inclinar las decisiones del Banco Central hacia políticas más favorables a los intereses políticos del gobierno. Más allá de los nombramientos, la estructura actual de la Fed ofrece vías para una influencia indirecta. El comité encargado de las decisiones, el FOMC, incluyen 12 miembros, 5 gobernadores de bancos regionales y 7 designados por el presidente y ratificados por el Senado. Esto da a la administración un margen significativo para moldear el organismo, especialmente si los puestos vacantes se llenan con aliados políticos. Además, los republicanos podrían impulsar cambios normativos que limiten la autonomía del Banco Central.
Un documento filtrado revela propuestas como obligar a la Fed a consultar al presidente antes de decisiones claves, como ajustar las tasas de interés, aunque los vinculantes, estas medidas podrían ralentizar la capacidad de acción de la Reserva Federal e introducir un sesgo político en decisiones tradicionalmente técnicas. El principal objetivo de Trump en este contexto, reducir los tipos de interés, no está exento de riesgos. Si bien esto abarataría el crédito y estimularía la economía, una política monetaria excesivamente laxa podría desatar la inflación y desestabilizar los mercados financieros como ocurrió tras las medidas del estímulo económico durante la pandemia. Internacionalmente, una Reserva Federal politizada podría tener repercusiones graves. Economías emergentes con deudas en dólares serían vulnerables a una política monetaria estadounidense impredecible, exacerbando desigualdades y riesgos financieros globales. Este escenario subraya los peligros de erosionar la independencia del Banco Central, cuyos efectos podrían trascender las fronteras estadounidenses. A pesar de las limitaciones del sistema actual, la administración de Trump podría explorar estrategias para influir en la Reserva Federal. Reformar completamente su estructura sería tarea compleja y políticamente arriesgada, pero pequeños cambios estratégicos podrían alterar significativamente el equilibrio del poder entre el gobierno y el Banco Central. Una propuesta clave influye fortalecer el papel del Departamento del Tesoro en las operaciones de la Reserva Federal, lo que podría debilitar su independencia. Hay más en juego de lo que imaginas. ¿Qué cambios radicales están en marcha? Suscríbete, comparte este video y activa la campanita para descubrirlo. Según un documento filtrado por la Wall Street Journal, los aliados de Trump sugieren que la Reserva Federal consulte al presidente antes de tomar decisiones importantes, aunque estas consultas no serían vinculantes. Añadir burocracia podría ralentizar las operaciones del Banco Central y acercar sus decisiones a los objetivos del gobierno. Además, la Reserva Federal utiliza operaciones de mercado para influir en las tasas de interés, lo que involucra tanto al Tesoro como a las instituciones privadas. Si Trump logra fortalecer la influencia del Tesoro en estas operaciones, podría inclinar la política monetaria hacia una postura más acomodaticia. El enfoque más directo para someter a la Fed, sin embargo, no requiere cambios estructurales. Trump podría imponer una política de dominancia fiscal, donde el gasto público y los déficits presionen al Banco Central. En este modelo, el gobierno aumenta el gasto y obliga a la Fed a bajar los tipos de interés para evitar una crisis económica. Aunque extremo, este modelo ha sido utilizado en países como Argentina, donde las decisiones fiscales eclipsan la política monetaria, a menudo con resultados catastróficos. Esta estrategia podría estimular la economía a corto plazo, pero también desatar serios desequilibrios. Una política de tasas de interés bajas prolongadas podría disparar la inflación, erosionar el poder adquisitivo y desestabilizar los mercados financieros. Además, pondría en riesgo la confianza internacional en el dólar como moneda de reserva global, afectando especialmente a países emergentes con deudas denominadas en dólares. El control de Trump sobre la Reserva Federal sería una prueba para las instituciones democráticas de Estados Unidos. La autonomía del Banco Central ha sido un pilar contra la politización económica, pero su independencia podría verse comprometida. Las preguntas son inevitables. ¿Puede mantenerse la autonomía de la Fed en un entorno polarizado? ¿Qué impacto tendría para la economía global un modelo de dominancia fiscal? Lo que está claro es que el camino hacia el mayor control político sobre la Fed está lleno de riesgos con consecuencias imprevisibles. Ahora, ¿sabes cómo Trump podría reconfigurar la Reserva Federal y sus riesgos para la economía? ¿Qué opinas de este enfoque? Déjanos tus comentarios, activa la campanita y no te pierdas nuestro próximo video sobre economía y finanzas.